Respeto animal y medio ambiente. Una breve aproximación al ecofeminismo vegetariano y antiespecista. Alba Valles Marugán. ¿Qué tiene que ver la dieta vegetariana con la ética ecofeminista? ¿Qué entendemos en este contexto por ecofeminismo? ¿Qué sinergias generan movimientos de liberación como el feminismo, el ecologismo, el antiespecismo y el animalismo? Estas cuestiones, entre otras, son a las que pretendemos aproximarnos a partir de una reflexión acerca del vegetarianismo y el antiespecismo abordado desde una mirada ecofeminista, centrada en un discurso concreto de este movimiento, a saber, el ecofeminismo antiespecista y su vínculo con el estilo de vida vegetariano. Para ello, en el texto se analiza la forma en que, desde el ecofeminismo, se denuncian las distintas formas de explotación sufridas por mujeres y por el medio ambiente, para dar el paso a su extrapolación a los animales no humanos. Posteriormente, se exponen los elementos principales del movimiento académico y activista analizado, haciendo hincapié en la relación entre ecofeminismo, vegetarianismo y antiespecismo. Los animales del mundo existen por sus propias razones. No fueron hechos para los humanos, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos o las mujeres para los hombres. Alice Walker. 1. Introducción. ¿Qué tiene que ver la dieta vegetariana con la ética ecofeminista? ¿Qué entendemos en este contexto por ecofeminismo? ¿Qué sinergias generan movimientos de liberación como el feminismo, el antiespecismo y el animalismo? ¿Qué puntos de unión tienen además con el ecologismo social? ¿Son conexiones nuevas o se remontan a los orígenes del movimiento ecofeminista? ¿Por qué puede interesarles a las ecofeministas el movimiento de defensa de los derechos animales? Estas cuestiones, entre otras, son a las que pretendo aproximarme a partir de una reflexión acerca del vegetarianismo y el antiespecismo, abordados desde una mirada ecofeminista centrada en un discurso concreto de este movimiento, a saber, el ecofeminismo antiespecista y su vínculo con el estilo de vida vegetariano. Así, voy a abordar la relación entre los diferentes planteamientos, sus puntos de unión, además de algunas cuestiones de debate que ha generado la interrelación entre estas temáticas. Los motivos principales que me llevan a interesarme por estas cuestiones son los siguientes. En primer lugar, por su vinculación con varias de las temáticas que interesan tanto al ecologismo social como al feminismo, por un lado, salud y alimentación, y por el otro, el paralelismo entre la explotación sufrida por mujeres y por el medio ambiente por parte del sistema en el que vivimos, algo que podemos extrapolar también a los propios animales no humanos. En este sentido, resulta interesante abordar la explotación animal y el especismo desde una perspectiva tanto ecológica como feminista. En segundo lugar, porque puede que en la actualidad el vegetarianismo esté teniendo un lugar más relevante en los debates sociales, debido a que parece que cada vez más gente se decanta por este tipo de dieta, o mejor dicho, estilo de vida, haciendo que surjan constantemente debates sobre sus pros y sus contras, sus efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente, junto con las formas de producción y consumo. También, numerosos medios de comunicación han estado haciéndose eco de la fuerza que están tomando a nivel mundial los movimientos veganos y vegetarianos. No sin razón, desde The Economist se considera que precisamente el ecofeminismo será uno de los temas que más dará que hablar en el año 2019. En tercer lugar, he escogido el tema también por motivos personales. El feminismo y el ecologismo han partido, en muchas ocasiones, de la realidad vivida por sus propias protagonistas, de cómo los problemas contra los que se movilizan atraviesan sus vidas.
Y lo mismo ocurre con el antiespecismo y el vegetarianismo y o veganismo. Me interesa, así, indagar y seguir profundizando en todo lo que implica el cambiar los hábitos de alimentación, el respeto animal, la huella ecológica y el abandonar productos que, a nivel popular, son considerados tan esenciales y naturales de la reconocida dieta mediterránea. Además, si desde una visión más feminista buscamos vincular lo emocional y lo racional, lo supuestamente objetivo y lo subjetivo, sin que ninguno de los dos pierda su peso y rigor, este trabajo ha supuesto la oportunidad perfecta para estudiar académicamente un tema que me interesa personalmente. Hay una cita que dice, motivo por el cual, además, he apostado por escribir el trabajo en primera persona del singular en lugar de la primera persona del plural o el impersonal que se suele utilizar en los artículos y trabajos del ámbito académico. Siguiendo a Coe, como feministas necesitamos politizar aquello de nuestras vidas que aparentemente es mundano y carece de un tinte político, como puede ser la alimentación. De este modo, comprometernos con cuestiones críticas sobre nuestra dieta y alimentación y las formas de producción y uso de los cuerpos, sean humanos o animales no humanos, puede representar un primer paso para decolonizar nuestras mentes y cuerpos. Con todo esto, a continuación, voy a empezar analizando la forma en que, desde el ecofeminismo, se denuncian las distintas formas de explotación sufridas por mujeres y por el medio ambiente, para dar el paso a su extrapolación a los animales no humanos. Así, seguidamente, expondré los elementos principales del movimiento académico y activista analizado, haciendo hincapié en la relación entre ecofeminismo, vegetarianismo y antiespecismo, así como algunos de sus aspectos más críticos, concluyendo con una reflexión que aúne los aspectos que más han llamado mi atención a la hora de elaborar este trabajo académico. 2. Breve apunte metodológico. Antes de dar paso al inicio de la reflexión en sí, voy a realizar un breve apunte respecto a la metodología empleada para su elaboración. Originalmente, este trabajo fue realizado en el seno del curso Ecofeminismo, Teoría y Práctica para aplicar en proyectos de desarrollo, organizado por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, España, que tuvo lugar en noviembre de 2018. Dado que se trata de una aproximación de carácter teórico al movimiento ecofeminista en su vínculo con el vegetarianismo y el antiespecismo, así como a sus principales autoras, he empleado la técnica de revisión bibliográfica, trabajando varios artículos, tanto científicos como de opinión, así como diferentes páginas web y materiales audiovisuales en los que se abordan las temáticas analizadas. Todo ello me ha permitido acceder a diferentes puntos de vista y aportaciones que han contribuido a construir mi propia reflexión respecto al tema central del trabajo. 3. Ecofeminismo y lucha contra la explotación. Como señalaba en la introducción, uno de los puntos clave de los que parto a la hora de plantear esta temática se refiere al paralelismo entre las formas de explotación sufridas tanto por las mujeres como por el medio ambiente bajo el sistema capitalista patriarcal, en el cual nos hallamos inmersos e inmersas. Bustillos, 2005. Siguiendo esta línea, pese a la pluralidad de corrientes ecofeministas, una de las cuestiones en los que estas coinciden se refiere precisamente a su voluntad por combatir estas formas de dominación, a partir de alternativas basadas en la sostenibilidad, la equidad y la justicia social. El ecofeminismo surge como una confluencia entre el feminismo y el ecologismo, situándose respecto a este último como una forma de ecologismo social, al incluir a las mujeres como víctimas del sistema de explotación de la naturaleza. Además, el ecofeminismo no se limita a proporcionar un discurso teórico crítico, sino que se erige también como una propuesta teórico-pragmática que parte del reconocimiento de las situaciones sociales de grados diversos de conflictividad que surgen en la confluencia de problemáticas ambientales y políticas que involucran y afectan de manera sustancial a las mujeres.
Como afirma Alicia Pulio, filósofa argentino-española y una de las autoras principales de este movimiento, feminismo y ecologismo son todavía, en gran medida, dos mundos que viven de espaldas. El ecofeminismo es la teoría y la praxis que ha apostado por su encuentro en el convencimiento de que el diálogo enriquecerá a ambos. Gracias a los aportes de estos dos pensamientos críticos, los diversos ecofeminismos buscan enfrentarse a la dominación sufrida por las mujeres en la sociedad patriarcal, así como a la ideología de explotación de la naturaleza, que parte también de la idea del hombre como superior y dueño de todo lo que le rodea. En este sentido, desde los ecofeminismos se busca combatir dos posturas concretas y estrechamente vinculadas. Por un lado, el antropocentrismo que sitúa al hombre, entiéndase como sinónimo de ser humano, aunque, como podemos deducir, realmente se limita a la figura del varón, en el centro y que somete a la naturaleza, el medio y los propios animales a sus necesidades e intereses. Por el otro, el androcentrismo, que otorga al hombre, este sí, en su sentido particular, como sinónimo de varón, la posición central en los distintos modelos ideológicos y sociales. Realmente, antropocentrismo y androcentrismo no difieren demasiado, pues al final es el hombre el que ocupa la posición dominante y subordina todo aquello que tiene a su alrededor, desde las mujeres hasta el medio ambiente y los animales no humanos. Y no cualquier hombre, sino el que, en el modelo del sistema capitalista patriarcal, cumple unas características muy concretas y basadas en su situación de dominación. Varón blanco, occidental, burgués, de buena condición socioeconómica, heterosexual, cisnormativo, etc. Asimismo, a estas oposiciones entre hombre y mujer, naturaleza y humanidad, podemos sumarles muchas otras que se hallan enormemente relacionadas a estas, como son las dualidades cultura-naturaleza, mente-cuerpo, racionalidad-animalidad, razón-emoción, producción-reproducción, privado-público, etc. Esta clasificación de los entes en pares dicotómicos constituye, precisamente, una de las características principales del patriarcado capitalista, que lo categoriza todo en base a un pensamiento dualista de valor jerarquizante. Plumwood, 1993, en Herrero, 2017. Así, este sistema percibe y divide la realidad en pares o dominios de diferente valor opuesto, en vez de complementario, y, de forma sistémica y perversa, se otorga prioridad, supremacía y poder político a uno de los pares, mientras se devalúa al otro. Herrero 2017. De este modo, los valores considerados femeninos y todo aquello vinculado a la naturaleza acaban ocupando una posición subordinada a lo masculino, lo humano y racional, suponiendo una desventaja continua para mujeres, medio ambiente y la vida en general. Herrero 2017. Con todo esto, el ecofeminismo como punto de encuentro entre feminismo y ecologismo social aboga no solo por la lucha contra todas estas formas de explotación, sino por construir formas de pensamiento alternativas que superen estos dualismos jerarquizados y jerarquizantes que acaban legitimando dichas formas de dominación, poniendo de relieve el papel de las mujeres y sus aportaciones para lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible. La perspectiva ecofeminista implica la revisión de una serie de dualismos vertebrados de nuestro pensamiento: naturaleza-cultura, animal-humano, afectividad-intelecto, cuerpo-mente. A través de la historia, estos dualismos jerarquizados han estado relacionados con la caracterización patriarcal de la diferencia de los sexos. Esta es una de las conexiones teóricas que hacen pertinente el enfoque feminista en la cuestión ontológica, ética y política de la relación del ser humano con los demás seres vivos. Julio 2015. Y podríamos añadir también su relación con la naturaleza, pues, como afirma Pulio, la tematización de los problemas medioambientales ya tiene una andadura importante en el pensamiento feminista. Desde hace más de 3 décadas
se reflexiona sobre la crisis ecológica desde el pensamiento alternativo proporcionado por los distintos movimientos feministas. Así, el ecofeminismo supone un intento de esbozar un nuevo horizonte utópico, abordando la cuestión medioambiental desde las categorías de patriarcado, androcentrismo, cuidado, sexismo y género. Y podríamos añadir, como veremos a continuación, el especismo. Ahí déjalo a Frank, que se había sumado. Gracias. Dale. Continúo entonces. Ecofeminismo animalista, vegano o antiespecista. Según Puleo, todas las culturas han sido y son injustas con las mujeres y los animales no humanos. Así, si desde el ecofeminismo se busca combatir las formas de dominación de aquellas y aquellos que han estado constantemente discriminados y sometidos, empezando por las mujeres, esta lucha debería incluir también en su defensa de la naturaleza y del medio ambiente a los animales no humanos. Precisamente, Puleo propone como criterios mínimos de comparación para presidir la ayuda mutua intercultural del ecofeminismo crítico, la sostenibilidad, los derechos humanos, con especial atención a los de las mujeres por ser los más ignorados transculturalmente, y el trato dado a los animales. Podemos destacar aquí la enorme relevancia de la puesta en valor del ámbito de los cuidados, punto esencial de muchas luchas feministas. De acuerdo con esto, las ecofeministas abogan por intensificar las prácticas vinculadas a la ética y la política del cuidado, que reconozcan las interdependencias sociales y ecológicas como principios fundamentales de una nueva organización social. El cuidado o los cuidados tiene que ver con nuestra relación con el otro, y la perspectiva ecofeminista contempla que ese otro puede no ser humano, sino que puede tratarse de cualquier ser vivo o parte del planeta, como la atmósfera, los ríos, los bosques o los animales no humanos. Además, cabe destacar que, estadísticamente, a nivel internacional, las mujeres son mayoría en los movimientos ambientalistas y en la defensa de los animales. Desde algunas posturas feministas antiespecistas se ha ido avanzando en tejer vínculos y paralelismos entre la explotación animal y la explotación de las mujeres, estableciendo que la lucha animalista debe ser considerada también una lucha feminista. Así, desde un posicionamiento ético del ecofeminismo, se abordan las interconexiones entre las formas de conceptualizar y tratar a las mujeres, los animales y la naturaleza, basándose en un análisis ético, responsable y feminista, cuyo compromiso busca desarrollar teorías y prácticas orientadas a este fin, abogando también por un activismo que incorpore la defensa de los animales no humanos. Podemos decir que la defensa de los animales no humanos aparece desde el comienzo en la agenda feminista. Según Amaranta Herrero, el origen del vínculo entre el feminismo y los movimientos por la defensa de los animales por parte de grupos de mujeres puede situarse históricamente en los vínculos entre las sufragistas de principios del siglo XX y el movimiento antiviviseccionista. Siguiendo a Balse y Garrido, lo que estas primeras feministas sufragistas y animalistas muestran en sus luchas vinculadas es el necesario lazo que aúna los modos de dominación y opresión, ya se den estos en forma de sexismo, especismo o esclavismo. Lo que las mujeres del finales del siglo XIX vieron con claridad es que defender los derechos de un colectivo oprimido, como era el de las mujeres, conllevaba la necesidad de ampliar la reivindicación de esos derechos a los otros dominados, como los animales, los esclavos y los niños. Posteriormente, y gracias a la expansión internacional de las luchas por los derechos de los animales, ha tomado fuerza un movimiento que Herrero como ecofeminista, animalista, vegano o antiespecista. Desde este feminismo se empatiza con los animales, se denuncia su explotación y, como ya he enunciado, se establecen fuertes conexiones entre esta y la opresión sufrida por las mujeres. Algunos elementos, como la cosificación de los cuerpos, el uso de la violencia, la legitimación de la violación y la perpetuación de mitos y tradiciones que subyugan los cuerpos, tanto de mujeres como de animales no humanos, son aplicables en ambos casos de explotación y, por tanto, la lucha puede ser compartida. Como afirma Puleo, la cosificación es el primer paso hacia la dominación, la explotación y la violencia extrema.
Viendo esta correlación en sentido inverso, puede decirse que cuando existen intensos procesos de explotación y dominación, se ponen en marcha mecanismos legitimantes de cosificación. Según Yayo Herrero, otra autora y activista relevante en el ámbito del ecofeminismo, desde los movimientos animalistas se denuncia el especismo como una forma de dominación sobre los animales no humanos. Así, el especismo, tal y como pasa con el sexismo, se manifiesta mediante patrones jerarquizantes, opresivos y de dominación, por lo que se pueden trazar fuertes paralelismos entre los procesos de cosificación, subordinación y abuso de las mujeres como objetos de consumo erótico y como invisibles trabajadoras desvalorizadas, y la cosificación, subordinación y abuso de los animales al servicio del ser humano en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, la alimentación, la ciencia, el ocio, etc. Es por ello que muchos colectivos feministas consideran que la defensa de los animales debe ir implícita en las reivindicaciones feministas. Con todo ello, desde esta modalidad de ecofeminismo, constituido no solo como movimiento académico, sino concebido también desde un profundo activismo, se denuncian todas las formas de opresión, trazando paralelismos entre las sufridas por las mujeres y los animales no humanos mediante la incorporación de una mirada interseccional, analizada más adelante, que también tienen en cuenta otras formas de discriminación como son el racismo, el clasismo y la explotación de los recursos. Sin embargo, algunas autoras abogan por distinguir entre ecofeminismo y ecofeminismo vegetariano y o antiespecista, pues aunque en todos los casos la lucha se centre en erradicar las distintas formas de opresión, este tipo concreto de ecofeminismo se centra en la conexión entre estos tipos de dominación y objetivación llevadas a cabo por parte del sistema capitalista patriarcal. Esta conexión entre feminismo y vegetarianismo apareció por primera vez en el artículo publicado en el año 2000, A Defense of the Feminist Vegetarian Connection, de Sherry Lucas, pese a que ya había sido trabajado por diversas autoras y activistas a lo largo de las décadas anteriores. A continuación, nos gustaría hacer mención a algunas de las autoras más destacadas en el denominado ecofeminismo animalista o antiespecista. En primer lugar, Carol J. Adams, escritora feminista y activista por los derechos de los animales, cuya obra constituye una referencia clave de cara a la conexión entre antiespecismo y feminismo. Ha publicado algunos de los trabajos más relevantes de este movimiento, tales como sus obras The Sexual Politics of Meat, A Feminist Vegetarian Critical Theory, Animals and Women Feminist Theoretical Exploration y The Pornography of Meat, entre muchos otros. A lo largo de su obra, Adams trata la interconexión entre feminismo y antiespecismo, trazando un paralelismo entre la forma en la que las mujeres son usadas como reclamo sexual y en que los animales son usados para fines alimentarios. Adams se centra en la ya comentada conexión entre las formas de opresión sufridas por mujeres y por animales no humanos, y podría vincularse al denominado como vegetarianismo ontológico. Asimismo, la defensa del animalismo vegetariano de esta autora se vincula también a la corriente del feminismo cultural, en cual defiende que la dominación de la naturaleza es característica de Occidente y de la psicología masculina, y es la causa del maltrato animal, así como de la explotación de las mujeres y del medio ambiente. En segundo lugar, Josephine Donovan, profesora de la Universidad de Maine, que ha trabajado conjuntamente con Adams, centrando sus investigaciones en teoría feminista, crítica y ética animal. Además del libro escrito con Adams, mencionado anteriormente, otra de sus obras destacadas en este campo son Beyond Animal Rights, A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals, y la más reciente, The Aesthetic of Care, on the Literary Treatment of Animals. Junto a Adams ha coeditado también The Feminist Care Tradition in Animal Ethics. Donovan propone la necesidad de una ética que dé cuenta de las emociones y tiene claro que esta ética feminista y animalista debe rechazar el consumo de carne, la caza, el asesinato de animales vivos para el vestir, los circos, la ganadería industrial,
los experimentos psicológicos y el uso de animales para testados de productos de belleza y limpieza. Tercero, Greta Garth, profesora en la Universidad de Wisconsin, River Falls, es una académica, directora documental y activista ecofeminista cuyo trabajo se centra en el vegetarianismo, la teoría queer, la liberación animal y los estudios de las mujeres. Su obra más destacada en este campo es Ecofeminism, Women, Animal, Nature. Pese a que otras muchas autoras y activistas trabajan en este ámbito, tales como Lori Gruen, Patrice Jones, Rafaela Ciabatta, etc., he querido hacer mención de Adams, Donovan y Garth por ser consideradas pioneras, así como las encargadas de sentar las bases sobre esta forma de entender la explotación compartida y su lucha por la erradicación de la misma. 5. Debates, críticas y aportaciones. En base a lo planteado hasta el momento, me gustaría destacar la importancia de la interseccionalidad en este tipo de luchas. Este feminismo acuñado por Kimberly Crenshaw en los años 80 se refiere a la confluencia de la discriminación sufrida en base a diferentes elementos, sexo, género, raza, etnia, clase, orientación sexual, etc., que se solapan unos con otros y que por tanto no pueden ser considerados de forma aislada al denunciar los distintos tipos de opresión. A estos elementos podemos sumarles, como ya he mencionado, la explotación del medio ambiente y de los animales no humanos. Angela Davis, feminista y activista afroamericana, defiende fervientemente la introducción de la mirada interseccional en las luchas feministas, argumentando que en un mundo en que convergen y se interconectan las opresiones, la solidaridad y las luchas deben también presentarse de forma conjunta y compartida. Con todo esto, la interseccionalidad debe incluir a todos los grupos oprimidos y en el mismo sentido nos ayuda a ver las conexiones que existen entre los diferentes sistemas de opresión, que al final, siguiendo la lógica que venimos comentando, responde a los mismos patrones de explotación y jerarquización. Todas estas opresiones son subproductos del mismo mal sistémico, además de hallarse entrelazadas e incluso depender unas de otras. Partiendo de esta propuesta basada en la interseccionalidad, resulta interesante reflexionar sobre cómo las feministas, en su denuncia de la explotación sufrida por las mujeres, podrían tener una mayor facilidad por extrapolar estas opresiones a los demás seres afectados, entre los cuales destaca, siguiendo la corriente ecologista, el medio ambiente y como añaden las antiespecistas, los animales no humanos. Estos últimos no son solo explotados para obtener productos cárnicos, sufriendo distintas formas de maltrato y condiciones tremendamente denunciables en muchas de las granjas industriales, sino que en el caso de las hembras, a esta primera forma de explotación se les suma la de ser utilizadas para la reproducción artificial de animales hasta límites irracionales, con el fin de aumentar la productividad. A todo esto, también hay que añadirle el que los tratamientos hormonales y la selección artificial con el objetivo de aumentar la producción de leche en las vacas, huevos en las gallinas y crías en todas las especies animales en condición doméstica, representan ejemplos claros de un sistema diseñado para la explotación de los cuerpos femeninos. Con todo ello, y siguiendo a Co, la cosificación del cuerpo de las mujeres se extiende a los animales no humanos y sobre todo a las hembras de los mismos, en las cuales se acaba normalizando la cultura de la violación. Así, esta doble explotación sufrida por las hembras no humanas no hace más que ejemplificar el paralelismo entre las formas de explotación que han venido siendo subrayadas por autoras como Adams y Donovan. Con todo esto, algunas ecofeministas vegetarianas entienden que el no consumir carne o incluso cualquier producto de origen animal constituye una obligación moral para toda persona que se considere feminista. Sin embargo, ante algunas de las aportaciones de este movimiento han surgido también voces críticas desde el ámbito del feminismo que no consideran que las mujeres, o únicamente ellas, tengan la obligación moral de acogerse a una dieta vegana o vegetariana en base al paralelismo entre las diferentes formas de explotación. Así, feministas teóricas como Catherine George critican este movimiento y defienden el mantenimiento del consumo de carne, siempre que se respeten los derechos de los animales y se condene toda forma de maltrato animal. Asimismo, desde algunos movimientos del ecologismo social se defiende a su vez el consumo de carne, siempre que
esta surja de formas de producción racionales y respetuosas con los animales, pues la ganadería extensiva constituiría una forma de mantenimiento de la diversidad. Esta diversidad de posturas respecto al consumo de carne y sus implicancias éticas y medioambientales contribuye a complejizar este debate, aunque en todo momento se abogue por el respeto de los derechos más básicos de los animales. Otras autoras, como Dean Curtin, centran su crítica en el vegetarianismo como obligación moral, haciendo referencia a la importancia del contexto personal y geográfico a la hora de analizar la existencia de estilos de vida vegetarianos. Así, Curtin abogaría por lo que denomina un vegetarianismo moral contextual. Sostiene que al final no todas las personas cuentan con condiciones propicias que permiten elegir su estilo de vida y forma de alimentación, por lo que a la hora de aplicar este tipo de análisis es esencial tener en cuenta los elementos contextuales que determinan la toma de decisiones al respecto. Por otra parte, Val Plumwood, ecofeminista de gran reconocimiento, también ha criticado al ecofeminismo antiespecista y concretamente el discurso de Adams, acusándolo de etnocentrismo e incluso de contribuir al dualismo cultura-naturaleza, arguyendo que no por el hecho de que los animales sean consumidos significa que estos sean automáticamente degradados. Plumwood niega que todo consumo de carne conlleve la instrumentalización de los animales no humanos, y tal y como hacía George, propone consumir productos cárnicos y derivados, pero respetando siempre al máximo posible los derechos y la dignidad de los animales. Así, Plumwood aboga por respetar los ciclos naturales y las cadenas alimentarias, tal como ocurre en algunas de las propuestas formuladas desde el ecologismo social. Además, en su crítica al vegetarianismo ontológico de Adams, se decanta, como pasaba con Curtin, por uno de carácter contextual. Como podemos comprobar, el movimiento ecofeminista antiespecista siempre se ha visto acompañado de voces críticas que, a su vez, han sido rebatidas por las ecofeministas, quien han venido subrayando que si reconocemos la relación existente entre los diversos tipos de opresión, la defensa de una de las causas debe ser simultánea a todas las demás. Adams pone de relieve las relaciones entre dieta carnívora y patriarcado, vinculando el consumo de carne con la violencia patriarcal y las consideradas virtudes masculinas, llamando así a la denuncia de estas prácticas por parte de las y los feministas. Además, según esta autora, en el caso de la industria alimentaria, parece que la dicotomía cultura-naturaleza, tan criticada desde el feminismo y el ecofeminismo, llega a ser aceptada en el caso de los animales no humanos. Por su parte, autoras como Gard consideran que ignorar la opresión animal es inconsistente con el ecofeminismo, en tanto que análisis que critica el pensamiento jerárquico, la lógica de la dominación y los dualismos normativos, sino también con el feminismo en general, en tanto movimiento que busca terminar con todo tipo de sometimiento. Además, estas autoras no dejan de subrayar los beneficios de la dieta vegetariana, no solo para el respeto de los derechos de los animales, sino también para la salud humana. Por ejemplo, Donovan destaca las consecuencias nutricionales positivas del vegetarianismo y para la sostenibilidad del sistema de producción y consumo. Asimismo, no podemos pasar por alto como, también desde el ecologismo, desde hace tiempo se denuncia el actual modelo de producción intensiva y consumo de carne por ser completamente insostenible para el planeta, además de dañino para la salud de las personas y de generar mucho sufrimiento en los animales no humanos explotados para el consumo humano. Resulta esencial buscar alternativas a este insostenible sistema, las cuales puedan pasar por el regreso a métodos menos dañinos de producción, tales como la ganadería extensiva, comentada anteriormente, o por el abandono total del consumo de productos de origen animal, tal y como se propone desde el veganismo o el antiespecismo. Últimas ¿Quiere seguir el reflexiones. último pedacito? Así no lee todo, Fran. El último ya del 6. Yo sigo. Últimas reflexiones a modo de conclusión. Para finalizar, a lo largo de este trabajo he pretendido exponer los elementos principales de un discurso concreto vinculado a los movimientos ecofeministas. Dicho discurso teórico-práctico se centra en la vinculación entre las distintas formas de explotación
y opresión sufridas por las mujeres, la naturaleza y los animales no humanos. Así, las autoras y activistas que se sitúan en esta corriente adoptan un discurso antiespecista que persigue la defensa de los animales y abogan por subrayar el paralelismo entre todas estas discriminaciones, defendiendo una lucha interseccional para acabar con todas las formas de opresión existentes en el sistema capitalista patriarcal. Pese a la pluralidad de posiciones en el seno del propio movimiento, es precisamente por el marco teórico del que parten que podemos ubicarlas dentro del ecofeminismo. También resulta interesante la idea propuesta desde estas corrientes acerca de cómo mujeres y animales no humanos son conceptualizados como seres inferiores, al atribuírseles características y capacidades mentales diferentes e inferiores a las de los grupos dominantes, en este caso, los varones. En este sentido, y siguiendo a Coe, la cosificación y explotación de los cuerpos de los animales podría ser objeto de interés para las feministas, dado que el feminismo trata de luchar contra el modo en que el sistema capitalista patriarcal ignora los intereses y subjetividades de ciertos sujetos en beneficio de otros que ocupan una posición de superioridad y dominación respecto a los sujetos y cuerpos explotados. Siguiendo a Balsa y Garrido, en su reflexión sobre si el animalismo debe formar parte de la agenda feminista, estas autoras afirman que, una vez superado el miedo de ciertos feminismos liberales a que las mujeres queden encasilladas o biologizadas, esencializadas en su rol de cuidadoras, el feminismo contemporáneo entiende que tanto el cuidado como la compasión no son exclusivos de las mujeres, sino otros modos de relación que deben ser compartidos y adoptados por cualquier ser humano. Por otro lado, y volviendo sobre las críticas hechas al movimiento, podemos destacar que, pese a su activismo e implicación en la defensa de los derechos de las mujeres y de los animales, la mayoría de las autoras son mujeres de un contexto sociocultural y económico muy concreto, occidentales y en su mayoría vinculadas al ámbito académico, lo cual acaba influyendo en su capacidad de decisión a la hora de emprender y defender el estilo de vida vegetariano. Cosa que no podría darse en otros casos en que las mujeres no pueden tener acceso a una dieta más variada por imposibilidades contextuales y o socioeconómicas. Por eso, resulta interesante la crítica hecha por Curtin y su punto de vista sobre el denominado vegetarianismo moral contextual. De este modo, considero que es importante tener en cuenta el contexto social y cultural del que surgen todos los movimientos feministas, pues puede que, en algunos casos, las reivindicaciones de colectivos concretos acaben invisibilizando las reivindicaciones de muchas otras mujeres que, por las condiciones en las que viven, no pueden alzar su voz y o decidir sobre la forma en que quieren alimentarse y cuidar sus cuerpos. Con todo lo visto hasta el momento, este primer acercamiento al ecofeminismo vegetariano y o antiespecista me ha permitido profundizar en el vínculo existente entre las diferentes formas de explotación y cómo se torna necesario adoptar un enfoque interseccional que tenga en cuenta las interconexiones entre las diferentes formas de opresión y la puesta en valor de la defensa de las experiencias, vidas y cuerpos de sus víctimas. Así, la lucha contra la opresión sufrida por las mujeres y la defensa del respeto hacia el medio ambiente y los animales no humanos pueden ser vinculadas si adoptamos el discurso analizado, que además busca rescatar los múltiples beneficios de este estilo de vida sobre nuestra salud y nuestra alimentación. A partir de ello, puede resultar interesante realizar un acercamiento a los cambios en el estilo de vida y hábitos alimentarios asociados al consumo de carne que puede conllevar la adopción de un estilo de vida vegetariano, así como sus posibles vínculos con la lucha feminista y ecologista que el ecofeminismo pretende impulsar. Aún así, existen algunos elementos de este discurso sobre los que se debería seguir reflexionando, tal como han destacado algunas voces críticas. Pese a ello, a partir de este trabajo destaco la introducción de una mirada interseccional que aúne y supere las muchas discriminaciones sufridas por las mujeres y que las vincule al medio ambiente y los animales no humanos, pero a la vez teniendo especial cuidado en no caer en las dicotomías esencialistas
y jerarquizantes que son criticadas desde los feminismos y ecofeminismos. Finalmente, estos movimientos y propuestas teóricas deberían servirnos para tomar conciencia, visibilizar lo invisible y enfrentarnos a los sistemas hegemónicos androcéntricos, reapropiándonos de nuestros cuerpos que tanto tiempo nos han sido negados desde la lógica de la dominación imperante. Así, retomando las palabras de Alicia Puleo, el ecofeminismo demanda la reconciliación con los cuerpos y con su materialidad vulnerable. Al rechazar todo sistema de dominación, denunciando sus implicaciones patriarcales, el ecofeminismo llama a superar la violencia estructural contra la naturaleza humana y no humana, así como los prejuicios antropocéntricos que legitiman la violencia contra los animales. Repensar nuestra relación con la naturaleza, repensar nuestros cuidados, repensar nuestras relaciones sociales y colocar nuestras vidas y la de los que nos rodean, sean humanos o no, en el centro. Pues como se señala Yayo Herrero, colocar la vida en el centro de la experiencia es también ser consciente del nacimiento, el crecimiento o la muerte. Es aprender el respeto a los animales no humanos y reconocernos parecidos y diferentes a estos compañeros de viaje. Es desentrañar las relaciones complejas y dinámicas de los ecosistemas que no funcionan como mecanos. Gracias, Eli, gracias a todos, todas, todos por las lecturas. Gracias. Los que no están hoy también agradecemos. Les enviamos un abrazo a la distancia, porque con esto terminamos de leer todas las lecturas de este cuarto ciclo y que a la vez de 4 ciclos de todo este año. Eso no significa que no sigamos haciendo actividades, pero sí lo que es con este ciclo. Dicho esto, vamos al texto. Vieron que yo selecciono en general los textos, viendo también no repetir, si bien hay cosas que están en común. Esta escritora, cuando lo leí, me dije, bueno, es una persona que por ahí no es del riñón antiespecista, y entonces está bueno ver cómo escriben también otras miradas. Por eso vieron que dice el estilo de vida vegetariano o animalismo con antiespecismo, a veces lo compara y sabemos que no es lo mismo, si bien desde afuera se ve como lo mismo. Entonces también está bueno porque eso nos hace como rever nuestro relato y cómo compartimos la información hacia afuera con personas que no se consideran antiespecistas o no tienen esta bandera como más a piel, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, porque sabemos que no es un estilo de vida el veganismo, porque justamente es una elección política. Estilo de vida es otra cosa, ¿no? Y si nos vamos al lugar de estilo de vida, caemos en el lugar común del consumo. Entonces, visto desde afuera, se dan cuenta de cómo todavía se sigue asociando un estilo de vida, tu estilo de vida, ¿no? El estilo de vida vegetariano vegano, y claramente no lo es, porque un estilo de vida es, por ejemplo, que te guste cierto tipo de música, cierto tipo de ropa, pertenecer a una tribu urbana, andar en skate, ¿no? Ese es el estilo de vida, que no tiene que ver con la transformación de un sujeto político. Entonces, ese es el primer lado. Pero así me pareció muy interesante porque trae este debate de los ecofeminismos que son tan necesarios y que muchas personas dentro del veganismo antiespecismo no lo ven, no le interesan, no lo conectan y es tan necesario. Otro de los puntos que también lo siguen mencionando acá es de que se sigue leyendo y reproduciendo igual una mirada occidental. Recomiendo volver a leer, que lo leímos, el texto de Lidia Guerra, que es tejiendo diálogos con las mujeres tejiendo diálogos antiespecistas con las mujeres de Abya Yala, que en un momento ella trae incluso otra ética, una ética colectiva y otra mirada del feminismo vegano también, ¿no? Y hay poco de eso. Yo en general trato de compartir bastante esa tesis de ella porque no hay en escrito, no es necesario también que esté en escrito. Si bien interesantes los aportes de Judy Butler, Carol Adam, incluso de Van Plugwat, que critica al veganismo. Es muy interesante, no me acuerdo en qué texto lo leí, pero cuenta, creo que en un texto de ECA, lo que le pasó a Van Plugwat, que ella era de Nueva Zelanda, Australia, y siempre iban a dar a un lugar, vieron que es todo pantano, y
y la atacaron unos cocodrilos y casi muere. La salvaron, un guardaparque la salvó. Y a partir de ahí como empezó a ver su conexión con el animalismo, con esa mirada, ¿no? Vieron que rescata, bueno, situado, si hay un respeto, ¿no? Entonces, para cerrar la idea, ¿no? Creo que estos aportes desde afuera de los ecofeminismos o de personas que quieren tener una mirada sobre el planeta en general, pero no es la crítica del antiespecismo, es importante, pero nos hace ver qué profundo y crítico que es el antiespecismo cuando se plantea. Entonces, por eso hay esos roces también dentro de cada espacio crítico teórico, porque acá estamos hablando, bueno, en espacio ecofeminista, pero está en la lucha antirracista, antiextractivista, ¿no? Y hay personas antiespecistas ahí claramente, haciendo eco como habla de APHCO, que dice APHCO que la lucha antirracista y la lucha por los animales es la misma, encarada desde el antirracismo. Fíjense, ¿no? Cómo se puede llegar. En este, bueno, trata de traer en agenda lo que son los ecofeminismos, que claramente son plurales y no hay uno solo. Y yo rescato esto, ¿no? De que podamos tener más teóricas de toda Latinoamérica y que se comparte también esa mirada que es importante, ¿no? Como el de Lidia, por ejemplo, pero seguramente hay más y no se está compartiendo, ¿no? Para romper esa hegemonía en todos lados, con lo de colonial también. Y por eso también tenía este texto así como para cierre, porque bueno, trae algunos conceptos en general, incluso a mí me sorprende que a veces hay personas veganas que rechazan por completo Cara Nagans, si bien no abrazo yo en particular, tal vez su mirada más liberal del feminismo, pero es un aporte interesante que hacen, ¿no? Y así con cada cual. Yo siempre les digo, lean todo, critiquen todo y pueden hacer síntesis, transformarlo, porque hay muchos aportes de todos y todas, y, y incluso está bueno, ¿no? Como entre algunos se van haciendo algunos aportes, si bien tenemos cierta afinidad por algo, ¿no? En general solemos ser así. Así que bueno, con esto cierro mi intervención, me gustaría escucharles a ustedes. Sí, ya estaré la palabra. Bueno, muchas gracias, Nahue. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Me ha gustado bastante la lectura y gracias igual por las aclaraciones que mencionabas sobre que no necesariamente eran personas antiespecistas. Por eso tengo ahí por ahí dos preguntitas respecto a ese tema, pero antes, sí, en general sí me ha gustado el texto y la importancia de la interseccionalidad, ¿no? Es decir, no ver todo como problemas aislados o luchas aisladas, sino como que tienen una raíz en común, ¿no? Que es ese mismo sistema de opresión por los cuales van atravesando. Eso igual me ha encontrado mucho del texto. Y mencionar que también que en las luchas es muy necesarias que sean interseccionales, porque así también desde las diversas miradas podemos unirnos, ¿no? Las luchas, por ejemplo, acá, como en algún punto igual les he mencionado, a veces los movimientos son muy aislados, ¿no? Por ejemplo, la lucha medioambiental está como que por un lado, la lucha feminista por otro, la ecologista por otro lado. Sin embargo, me parece fundamental visibilizar que pues todos tienen un mismo punto en común y por tanto sí es importante que todas las luchas en algún punto se puedan unir para precisamente enfrentarnos frente a este sistema y también tener alternativas y para poder acabar con este mismo sistema de opresión, ¿no? Entonces, en general, sí, me ha gustado y también que todo tiene que ver con todo, no ver las luchas aisladas. Y respecto, en un punto del texto decía algo de que la ganadería extensiva no era tan agresiva, algo así entendí, de ahí mi, mi consulta, porque obviamente todo tipo de ganadería es opresión, ¿no? No implica opresión, no importa que sea extensiva, intensiva, porque el fin es el mismo, lamentablemente, ¿no? Es la cosificación nuevamente de los cuerpos animales y el consumo, ¿no? Solamente ese punto y
tenía una consulta sobre el vegetarianismo ontológico, ¿no? No sé si un poquito nos podrían aclarar un poco a qué se refiere con eso. Eso por ahora. Gracias, Nahue. No, gracias a vos. Cuando hace una descripción de diferentes líneas de ecofeminismo, dicen que hay una que dicen que la ganadería extensiva no es tan dañina, pero ella no sale de ella esa formulación. En esa parte, fíjate que va nombrando, ¿no? Que no todas adhieren a la idea antiespecista. Y vegetarianismo ontológico, bueno, volvemos a esto, ¿no? La definición de vegetariano. Y también esto es interesante, ¿no? Creo que esto lo pueden hacer su propia experiencia. Y creo que conocen muchas personas que se dicen son vegetarianas y cuál es su vínculo con ese pensamiento, vamos a poder decirlo, vegetariano, ¿no? Porque tenemos en claro lo que busca el veganismo, pero las personas vegetarianas, ¿cómo ven el mundo, no? Entonces tomo como referencia. También se me gustó hablar de las personas vegetarianas, que creo que son muchas más que las personas veganas. Y dicen, no, soy vegetariana, y van diciendo, ¿no? Como un puente. Yo considero a las personas vegetarianas que están conscientes de lo que hace, que bueno, que es un puente y que también con eso están ayudando a tener respeto por los animales, ¿no? No hacen este análisis profundo de el veganismo como el rechazo total, ¿no? Pero por eso también se sitúan en el lugar vegetariano. Entonces ese vegetarianismo ontológico lo tomo por ese lado, porque ella lo asocia mucho a este pensamiento holístico de cada persona, como una elección, ¿no? Entonces eso te lleva todo mucho al consumo. Por eso también no entraría mucho más análisis que eso. Y es interesante hacer incluso una tesis, ¿qué piensan los vegetarianos, ¿no? ¿Qué piensa el vegetariano del mundo? Ese es mi aporte. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, también comentarle a Jess o hacer otro aporte, bienvenido sea. Dale, sí, Gastón. Bueno, nada, también me pareció interesante. Algunas cositas me hacían ruido, algunos términos como que no me sonaban bien, que es lo que estamos diciendo. Y también por otro lado me pasa esto de ver las luchas por separado muchas veces, como decía Yesenia, y quizá es pecar un poco de arrogante, pero pareciera como que eh, no hay una crítica muy fuerte dentro de cada uno de esos espacios. Si no, creo que llegarían a un antiespecismo o llegarían a darse cuenta que los ecologistas o los tipos que quieren, no sé, cuidar el agua, bueno, fíjate que es lo que más consume agua, digo, la relación con los animales está, o uno la ve y es como que a veces me pasa cómo no la ven, o las feministas. O sea, está todo bien, pero me encantaría que haya más movimientos eh, ecofeministas, antiespecistas, porque también es como, son otras hembras que están siendo también sometidas y explotadas. Entonces me parece que a veces quizá pasa eso, que no hay tanto análisis o tanto avance crítico en esos movimientos, o no sé, quizás sí, y estoy hablando por hablar, pero eh, no sé, me parecía eso. Después sí, tengo muchos amigos vegetarianos y yo creo que no sé bien, es como esa, no hay mucha reflexión tampoco ni mucho análisis de por qué se hace. Yo creo que es como lo más burdo, me parece, por decirlo así, es como comerse un cacho de un cuerpo animal. Entonces, bueno, hay gente que esa la ve, pero no lo ve así con todo. Eh, o me pasa también hablando con otros amigos que digo, son casi antiespecistas, porque digo, están de acuerdo conmigo en un montón de cosas cuando les hablo de explotación animal. Digo, mucha gente está en contra de un circo con animales, de un acuario, de una tauromaquia, pero cuando te metes con el plato ahí ya es más complicado. Pero digo, eso, como que hay mucha gente que está cerca, por así decirlo, siento del antiespecismo, de decir esto está bien y es así. Solo que, bueno, falta esa última conexión, me parece, eh, para tomar partido y decir, bueno, no voy a financiar más la explotación animal. Pero bueno, nada de eso quería decir. Gracias a todos.
Dale, gracias, Gastón. Bueno, ¿quién se apunta? Dale, Fran. Buenas, no prendo la cámara porque se me acaba de cortar la luz, así que sería lo mismo que nada, una pena. Sí, un poco con lo que decía recién Gastón también, me parece interesante tomar este texto como lo que es que decía Nahue, ¿no? De una persona que nos permite a nosotros, que somos antiespecistas, que tenemos nuestras posturas claras y que lo que estamos buscando con nuestros encuentros es ver cómo llegamos más lejos y profundizamos más sobre el mensaje, leer qué tienen para decir personas que se están acercando, que claramente están interesadas, que vinieron, que están interesadas en el aspecto interseccional y entonces tal vez las cautivó primero la lucha feminista, o la lucha antirracista, la lucha decolonial, y empiezan a tejer esos lazos con el antiespecismo. Bueno, ¿qué visión tienen de la lucha antiespecista en sí? Porque a mí la sensación que me da este texto es esto, que es lo que un poco nos hacía ruido con ciertos términos a todos durante la lectura, de, bueno, sí, entiendo, es claro, o sea, se me hace bastante evidente si lo pienso un poco, la conexión entre, en este caso, el sometimiento de los cuerpos feminizados con el sometimiento de los animales, es bastante claro, pero tal vez es un poco mucho plantear cancelar todos los productos animales. Capaz la ganadería extensiva ya mejora, ¿no? Porque me interesaba mucho cómo tocaba lo de las críticas al antiespecismo, ¿no? Desde otros feminismos, de otros ecofeminismos. Y llamó la atención dos cosas. Una era como no estaban muy argumentados, más por una cuestión también por quién estaba escribiendo, que no era la misma autora, sino que estaba reponiendo argumentos de alguien más, pero no estaba muy argumentado las críticas, sino más bien esto no es necesario o está bien consumir animales siempre que se respete sus derechos, entonces donde nosotros obviamente lo primero que hacemos es cómo preguntar, o por lo menos lo primero que hago yo es cómo respetás el derecho de alguien que estás asesinando. ¿No? Y bueno, y esa clase de estrategias. Pero bueno, justamente eso es lo que estamos buscando ver, qué tanto alcance tienen esas formas, si convienen otras formas. La otra que quería destacar era esto que dice al final de cómo la crítica que más le hacía sentido, la crítica hacia el antiespecismo que más le hacía sentido a la autora de este texto, era esta de hacer un veganismo contextual, porque no se le puede exigir a todas. Y me llamaba mucho la atención, un poco cómicamente, porque lo he escuchado varias veces, de cómo destacaba el perfil de las personas antiespecistas que estaban escribiendo, que decían que eran de mundos occidentales, de clase media, de sectores académicos, que por lo tanto contaban con un montón de privilegios, entre ellos la de tener varias opciones de decisión sobre sus estilos de vida y sus consumos, ¿no? Pensando en esto, en un veganismo como una práctica de consumo. Y que por lo tanto no daban cuenta de otras realidades. Cuando lo que yo entiendo es que las feministas, digo las feministas porque se lo dice cualquiera igual, ¿no? Digo las feministas porque en este caso eran feministas, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser feminista para levantar esta crítica, pero lo he escuchado muchísimo, que es, vos lo decís porque estás en esta situación, te lo dicen personas que están en la misma situación. Que muchas de esas académicas que levantan esa crítica de, bueno, pero no todos podemos, sí pueden y deciden no hacerlo. Y ahí, o por lo menos es una de las formas que yo, pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes, es lo primero que trato de marcar, como cuando alguien te dice, bueno, sí, pero no todos podemos, sí, pero yo estoy hablando con vos y yo sé que vos sí podés. ¿Qué razón tenés para no hacerlo? Es lo que usualmente trato de argumentar, porque sí, obviamente no es inocua la crítica, no es que no tiene ningún sentido, porque de hecho hay sectores animalistas que no son de mi agrado, que de hecho no tienen en cuenta contextos y exigen en general o levantan
la obligación moral de no consumir animales en general sin atenerse a contextos de pobreza, contextos de limitaciones de ese estilo. Que los hay, quiero decir, pero muchas veces son levantadas como en exceso para justificar situaciones en donde no aplica. Por ejemplo, estas personas. Hay muchas de las autoras que mencionan ahí tienen exactamente las mismas condiciones que le estaban achacando de privilegio a las autoras antiespecistas. Así que bueno, eso por un lado, porque sale mucho, o sea, siento que es interesante de charlar porque sale bastante esta crítica al antiespecismo de que ¿cómo le vas a ir a exigir a un niño del Chaco que sea vegano? No le estoy exigiendo al niño del Chaco que sea vegano, le estoy exigiendo a vos que estás hablando por el niño del Chaco cuando estás lejísimo de ser un niño del Chaco. Con toda la carga despectiva que tiene esa categorización, ¿no? No me la acabo de inventar, seguro la habrán escuchado. Pero, no, bueno, eso por ahora. Dale, gracias, Fran. Sí, sí. No sé quién no hizo ningún aporte y quiere hacer el suyo, así antes hacemos otra vuelta. Bueno, María, si querés dejar algún aporte, escribilo, ahora te lo leemos. Ahí levantó la mano Evelyn, así también puedes participar. Dale, Evelyn, tenés la palabra. Hola. Bueno, a mí también me hizo, me trasladó un poco al texto que mencionaste, de Abya Yala, porque como que ese texto hablaba más de la conexión que tenían las mujeres de las comunidades con la naturaleza, digamos. Y la autora, por lo que recuerdo de ese texto, es como que quería vincular, que es prácticamente lo que está planteando lo que leímos recién, de vincular el feminismo dentro de esas comunidades. Y yo creo que no todas las mujeres se consideran feministas. Es como cuando, pienso, ¿no? Es como cuando queremos definir a la otra persona como vegana o vegano, o mismo nosotros que nos definimos por ahí así a veces con un otro enfrente, y hay como que nos pueden ver de manera positiva, entre comillas, o de manera negativa, y creo que el feminismo está como también un poco visto así, incluso desde mujeres. Entonces, como que, no sé, en este momento como me cuestiono un poco las terminologías que nos seguimos cargando como personas, ¿no? Porque siendo mujer, no sé si fue el texto anterior o no, el anterior que leímos, había unos dibujos que te marcaban, por ejemplo, los distintos niveles de opresión. No es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer marrón, que ser mujer marrón discapacitada. Y como que entramos en el término de mujer, y obviamente están incluidos en esas opresiones los animales. Y como que el feminismo ahí, por ejemplo, en ese recuadro no fue mencionado. Y, por ejemplo, las mujeres de Abya Yala tampoco fueron mencionadas como feministas, sino como que el texto ese quería traerlas a ellas dentro del feminismo. Como un poco esa crítica me surge en este momento particular. Y después me sucede de que, por lo menos en lo que yo veo en las redes, en los comentarios de cuentas que
que suben posteos así a favor de los animales. Noto como que en los comentarios se ve que la gente solamente piensa que los gatos y los perros son animales. Y lo que también he visto, acá, bueno, hubo votación, y lo que he visto de influencers, así como los llamo así, influencers veganos, bueno, abolicionistas, digamos, es que como que quien gobierna, digamos, sube un video de estando con unos perros y haciendo campaña así con los perros, solo perros, digamos, como viéndolos como animales, y ya la gente vegana incluso, como que dice, bueno, es el único que piensa en posibilidad de colaborar con los animales y demás, y ahí vamos de vuelta a que se quita todo el contexto político, digamos, que hay sobre el veganismo. No sé si me estoy yendo por las ramas, pero tengo mucha información en la cabeza y me cuesta como bajarla. Sí, también en el texto ahora que leímos recién, cuestionaba un poco cuestionaba por completo, digamos, estas dicotomías que hay, y por ejemplo también planteaba o hablaba de animales no humanos, como también haciendo esa diferencia. Siguiendo, ¿no? Esa diferencia que ella decía que justamente como que perpetuaba la dominación, o sea, cuando se compara uno y otro como que hay uno que es superior y el otro inferior. Nada, igual el texto está bueno, qué sé yo, para pensar básicamente, pero bueno, no sé, quizás tengo más para aportar ahora, es lo que me baja para compartir. No, está perfecto, Evelyn. Yo les invito a que siempre escriban todo eso. Escribirles se sirve un montón, hacer el resumen, vieron que yo no les pido, para esto mismo, para bajar las ideas en escrito, se pueden seguir compartiendo y no quedar entre nosotros. ¿No? Ahí tiene la palabra Eli, y si alguien quiere lo que escribió Ana María, también bienvenido sea. Bueno, a mí me gustó el texto. Me gusta lo que abre, lo que plantea. No me voy a poner moralista en relación a cómo lo plantea. Me parece que suma un montón. Que pensando también en alguien que agarra, que no viene leyendo sobre el tema y lo agarra por primera vez, me parece súper interesante. Las relaciones que hace, habla de interseccionalidad, esto plantea diferentes teorías, va nombrando diferentes cosas, me parece re interesante, como todos los textos, Nahuel, del año. Que bueno, eso, quería empezar con eso también, agradecer esto, la cantidad de textos, sostener durante todo el año los 4 ciclos, pensando cada texto, bueno, particularmente me enriqueció un montón y bueno, fue un antes y un después. Así que bueno, gracias por este texto también y por todo el año. Y bueno, seguiremos. Gracias, Eli, genial. Sí, yo tratando también de tener diversidad y variedad, no poner solamente lo que ya estudia en común, porque eh, es como romper también la propia visión que uno tiene constantemente, y es un ejercicio, ¿no? También por eso voy leyendo, buscando, imagínense, todos los días, es como mi trabajo, ¿no? No sé quién quiere leer lo que escribió Ana María, que es porque está en la calle, parece. Yo lo leo, ¿no? Dice Ana María, qué pena con ustedes escribir. A mí, como siempre, me gustó mucho el énfasis en la interseccionalidad y la conexión entre distintas luchas que se ven influenciadas por el mismo sistema jerárquico patriarcal capitalista. Me cuestiono esto de toda feminista debe ser también antiespecista, entre comillas, porque es poner una responsabilidad más sobre las mujeres exclusivamente y asumir que si se acoge un movimiento, se deben acoger todos los relacionados a este.
con la inmensa dificultad que esto conlleva. Interesante también el paralelismo entre la explotación a las mujeres y a los animales no humanos, y los apuntes sobre las aportaciones de mujeres feministas a la lucha ecologista y antiespecista. Dale, gracias, Jess, buenísimo. Sí, tomando un poco esto, ¿no? Este texto y en general todo el ciclo de lectura, surge en mí la idea, el círculo tiene más de 3 años, ¿no? Que empezamos a hacer los talleres y con diferentes formaciones, ¿no? Y en un momento empezamos con el ciclo de lectura porque estaba esta carencia y una necesidad de una ida y vuelta, che, no sé qué leer, recomendame por dónde empezar, ¿no? Bueno, obviamente cada texto o cada recomendación tiene una impronta de quien se lo envía. Entonces, abriendo el espacio del círculo, bueno, en la base del antiespecismo, después nos dimos cuenta que esta diversidad de miradas también va a enriquecer, tomando, como les decía, algunos puntos de algunas personas o de marcos teóricos, ayuda a eso. Entonces, no todo lo que esté justamente dentro del caldero, dentro del círculo, significa que adherimos al 100% y eso hace que se nutra esta gran sopa antiespecista con esta mirada crítica. Ese sería como el colchón, si se quiere, para empezar a debatir. Y invitar que todo el tiempo puedan seguir leyendo, pero no para formar solo un grupo intelectual, sino para poder unir praxis, o sea, lo más pragmático y el teórico, ¿no? Y que se rompa ese puente. Ese es como un primer momento de las lecturas. Después nos vamos a dar cuenta de que esto, ¿no? Había que hacer un análisis y una metodología más profunda porque si no tenés herramientas y las personas que quieren ser activistas no se forman, es difícil que puedan debatir y llevar esa discusión a otros movimientos, ¿no? En el caso de que se quiera llevar a otro movimiento, porque después está esta línea de las personas veganas que utilizan el veganismo como solo propaganda, entonces no buscan la transformación total. Si queremos buscar la transformación total, vamos a tener que hablar con ese otro diferente, otra, y va a haber tensión. Retomando un poco que fue diciendo cada cual, ¿no? Por ejemplo, Gastón dice, pero los ecologistas no saben en realidad. Yo que participo en espacios también ambientales, donde hay discusiones, hay debates que no se dan, o sea, no se abren, o hay tensión, o hay espacios que sí. O sea, y vuelvo a esto, que cada cual que está acá, que ya se considera antiespecista, antiextractivista, feminista, anticapacitista, tiene que ir a esos lugares, habitarlo y dar ese debate ahí, si no, no va a haber forma. Y así hemos ganado en muchos espacios, en el espacio de arte, en el espacio del sindicato, en educación, yendo así con un librito, vamos a dar esta charla, el que escucha, escucha, a veces nos puteaban en colores, a veces no, a veces nos sorprendían, profesores. Te estoy dictando una cosa a mí en general, ¿no? Por lo menos desde nuestra experiencia. Del ámbito educativo, del ámbito sindical, del ámbito más combativo, hasta personas que trabajan en movimientos de exclusión social, nos han escuchado y se han sorprendido. Así que no hay que cerrarse, si bien a veces tenemos un rechazo de esos otros movimientos, pero intentar siempre, con el diálogo y tener siempre esta estrategia, porque si hay personas que nos ven como un estilo de vida es porque todavía se ha presentado el veganismo en la sociedad como un estilo de vida asociado al consumo. Entonces ahí hay que empezar desde abajo para llegar a ese lugar a que comprendan el respeto animal, cómo estructuralmente funciona la explotación animal. Por eso tiene una base que intersecciona todo, porque estructuralmente es una opresión, no es lo mismo dominación que opresión, la relación con el capitalismo, ¿no? Se van dando cuenta a medida que vamos leyendo. En un momento se leyó uno, que creo que yo justo no estaba, donde se vio el lugar del feminismo con la mirada crítica animalista en el movimiento de soberanía alimentaria. Que también nosotros peleamos por una soberanía alimentaria agroecológica basada en plantas. El actual, que es popular, no estaba pensado así. Todavía está pensado el consumo de proteína animal a menor escala. No, bueno, ¿cómo le hablamos a ese movimiento? ¿Cómo le hablamos a aquel? ¿Cómo interactuamos en un espacio educativo? Porque hay gente que solo no basa en la educación. La educación es importante, sí, pero no va a transformar toda la sociedad un modelo educativo. Tenemos que transformar todo y eso lleva a transformar lo que pasa dentro de un aula. Por ejemplo, el colectivo Aula Animal, esta gente amiga, trabaja 100% capacitando a profesores, a la dirección y al alumnado generando contenido.
El contenido que generamos nosotros y nosotras acá, claro, es el debate, el pensamiento crítico dentro del antiespecismo para que se den esos otros debates, ¿no? Habría que verlo así, el círculo, como ese gran caldero donde se van cocinando y van disparando cosas. No sé quién levantó la mano, Evelyn, sí. Evelyn y Ana María, ¿no? Sí. Tenía el micrófono muteado. No, que quería aclarar que no es que me puse moralista por cómo escribe la autora, entiendo que es un texto, creo que del año 2019, y también surgió en este espacio que también se cuestionaba el usar el término liberación animal o liberación total, y bueno, la autora también plantea de dejar esto de usar dos términos donde uno es superior y otro inferior, entonces como que surgió desde ahí la crítica de la utilización de animales no humanos, como se entiende que es un texto del año 2019, estamos en el año 2025 y pasaron un montón de cosas, pero yo rescato mucho este espacio. Yo arranqué a principios de este año y incluso leo otros libros por fuera de lo que es el círculo, como que me activó esa parte de lectura y me sirvió mucho para vincularme de una forma distinta con las personas y poder transmitirle el dejar de usar animales, de consumir animales, de verlos como objetos, no desde una postura de tenés que hacerlo, pero sí de conversar. Se me dio el otro día en un espacio en el contrafestejo con una chica que es ecologista, supongo que también es feminista, por lo que veo en las redes de ella, que por ahí antes de haberlos conocido en este espacio, también enojada, ¿no? Porque el otro o la otra persona no es vegana, o no puede ver las cosas como yo las veo, o a los animales como yo los veo, se cortaba en ese pensamiento, digamos, mi vínculo con la persona. Desde el enojo, digamos, no podía continuar, qué sé yo, generando una conversación fluida o por ahí darle a entender mi forma de ver a los animales y demás cuestiones. Y este espacio me abrió mucho eso, las lecturas me aportaron un montón para tener solidez en el momento de querer explicar algo, respaldo de autoras, sobre todo porque la gran mayoría que vimos en el círculo son de autoras. Y particularmente con esta chica me pasó de que nos encontramos las dos escuchando una banda de candombe y estábamos hablando de libros, y les conté el espacio, qué sé yo, y hubo un lindo encuentro con ella, que quizás antes de este espacio no sé si hubiese surgido así. Entonces, nada, celebro que exista, yo sé todo el laburo que hay detrás, Nahuel, por tu parte y varias personas más. Pero bueno, creo que entiendo lo que dice Fran igual, que lo que planteó, yo ya no estoy tan enojada con las personas en sí, antes sí me pasaba, pero creo que estos textos me aportaron mucho para el diálogo, que es lo que se necesita, digamos. No ser tan cerrados con la vida social, económica, cultural de las otras personas. Es muy complejo porque las personas tampoco se hacen cargo de su lugar de privilegio. O sea, yo tengo mi lugar de privilegio por ser mujer blanca, pero a su vez estoy siendo inferior y oprimida por los varones, digamos. Entonces, sí, no todos podemos reconocer ese privilegio para entender en qué lugar está la otra persona, también se complica. Bueno, no sé. Nada, agradecerte porque este año aprendí un montón
y me llevó a herramientas muy valiosas. No, por favor, Evelyn, para eso justamente queremos escucharte, justamente es eso, ¿no? A mí lo que más me da satisfacción es eso, que puedan participar. Mientras más participen todos y todas, mejor es el proyecto, ¿no? Si no es fácil, me hago influencer, escribo todos los días, hago video y me hablo yo solo, me halago yo solo, que es lo que hace la mayoría. Ahí tiene la palabra Ana María, a ver si puede hablar. Hola, sí, ya puedo hablar, qué pena. No, pues mi comentario es como similar al de Evelyn, que a partir de lo que dijiste, pues quería, Nahuel, a partir de lo que dijiste, quería pues agradecer este espacio. Yo me lo encontré súper de casualidad en Instagram, no sé cuál fue la fortuna de que me apareciera y realmente ha sido de muchísimo provecho para mí. También iba a compartir una experiencia que tuve esta semana y pues que ya ocurrió en varias ocasiones y es que, como les había contado, yo estoy haciendo mis prácticas en psicología y se trata de una línea de investigación en desarrollo moral. Entonces tenemos como una reunión con distintas personas interesadas en el tema, que están haciendo distintos estudios en el tema. Eh, y ayer no, en esta semana estábamos leyendo una lectura acerca de círculos morales, que es como qué límites se establecen de lo que es el endogrupo y el exogrupo y qué tanto se siente obligación y preocupación moral hacia distintos seres, que normalmente siempre se habla en términos de personas en la línea de investigación, de personas y no de seres, pero pues digamos que yo lo consigo así, dependiendo de qué tan similares son a nosotros. Entonces, como que allí tuve la oportunidad de hablar pues, del tema de los animales no humanos y pues que estaban siendo excluidos de la preocupación moral y del sentido de obligación moral hacia ellos por el hecho de ser concebidos como los otros, como un grupo aparte de nosotros. Y pues allí surgió como la discusión y sacaban mucho como la idea de que los humanos por la racionalidad, sí, por el poseer la racionalidad eran como que eran los únicos seres que tenían como este carácter de dignidad moral. Y, y pues ahí como que pude debatir y utilicé prácticamente pues todo lo que pude decir fue a partir de lo que hemos hablado aquí. Por ejemplo, cuando es una lectura que a mí me marcó mucho, que fue la que conectaba como el antiespecismo con el capacitismo, el especismo con el capacitismo, perdón. Eh, y sí, o sea, realmente siento que me ha servido un montón y lo que tú decías, como de tener estos insumos para poder realmente en la cotidianidad, como compartir, sí, compartir la propia ideología y llevarlo también a la praxis, me parece que ha sido increíblemente útil y quiero agradecerles por eso, por todo el esfuerzo, por facilitar las lecturas y eso que muy, muy contenta ya de haber participado de estos 2 ciclos y con toda para los próximos. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana María. Bueno, me hiciste acordar también Isa casi no usa redes sociales, fue un encuentro del colectivo Animales y Sociedad, compró la revista y ahí ese grupo, ahí ese colectivo le habló del círculo y ella vino y también le pasó algo como vos. Entonces vieron, fíjense que tejer redes, antiespecismo día a día es eso, justamente el ejemplo que diste vos es fabuloso. Ahí levantó la mano Jess. Sí, gracias, Nahue. Era justamente para responder a la pregunta al cuestionamiento que tenía Ana María en la primera intervención que escribió sobre que ella decía si toda feminista debe ser antiespecista y es como poner una responsabilidad más, ¿no? Algo así. Yo no lo veo como una carga tal vez o una responsabilidad más, porque si bien son luchas, es más como un despertar. Es decir, y de ahí la importancia igual de la interseccionalidad, porque es conectar justamente con otras luchas que parecen, entre comillas, aisladas, pero no lo son. Pero no hay que verlo como que sí eres feminista y por tanto sí o sí tienes que ser antiespecista, ¿no? No así, sino como un despertar, es como que conectar y ver realmente cuál es la raíz del problema, porque así, solamente así, yo creo que podemos liberarnos de este sistema de opresión y jerarquización que existe, que evidentemente es un problema sistémico, ¿no?
Entonces, de ahí yo creo que es la importancia de interseccionar, y me ha pasado muchísimo a mí acá en las luchas, porque yo también he interseccionado mucho con las luchas ambientalistas, que en Bolivia, por ejemplo, son las que están poco a poco teniendo más visibilidad, pero no necesariamente estos grupos, por ejemplo, son o veganos o antiespecistas o han conectado con este tipo de otras opresiones, ¿no? Pero de ahí la importancia, y como decía Nahue, de poco a poco tratar de incidir, pero no en el sentido de que sí o sí tienes que, no, sino en mostrar, en visibilizar, en conectar con, en evidenciar cuál es la raíz de todo esto y que no es aislado, ¿no? Y también esta y todas las lecturas nos han permitido justamente eso, ¿no? Igual agradezco mucho a Nahue porque cada lectura como que conectaba una con otra y ha sido muy, muy rico, ¿no? En cuanto al análisis, incluso nuevos términos que aún uno no termina de aprender, como se dice, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que se puede debatir, siempre hay algo que nos enriquece. Y no solamente que las luchas tienen que ser interseccionales, sino también uno, por ejemplo, de mis factores con los que yo incido mucho es que siempre se da también desde el lado popular, desde el lado que sea para al alcance de todas y todos y que visibiliza justamente esto, ¿no? Y por supuesto decolonial, por supuesto antiextractivista y por supuesto feminista y todo eso, ¿no? Y también algo importante es que, bueno, todas las lecturas, como he mencionado, que han sido muy, muy enriquecedoras, y nuevamente muchísimas gracias, Nahue, y justamente contándoles un poquito igual sobre mi experiencia incidiendo en estos espacios ambientales, por ejemplo, que ha sido muy fuerte y ha sido, no es que de la noche a la mañana se, se logran cosas o hacer o conectar con las personas y con las otras luchas no es a veces fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, y justamente uno de los aprendizajes que yo he tenido incidiendo años en estos otros movimientos, porque también estoy en los movimientos feministas, también he interseccionado con movimientos ambientalistas, es que justamente este grupo ambiental ecologista, al incidir yo mucho en el antiespecismo, me invita a escribir este artículo que gracias igual a Nahue ha sido el primero que se ha podido leer, ¿no? Entonces, si bien este grupo no se ha vuelto de la noche a la mañana vegano ni antiespecista, pero les ha interesado, ¿no? Y yo creo que también es como un avance porque es antes, posiblemente de aquí hace unos 5 o 10 años atrás, no tenían ni la menor idea de que era veganismo ni antiespecismo, ¿no? Me estoy refiriendo a los movimientos ambientales, por ejemplo. Pero ahora como que ya conectan, ya les interesa, ¿no? Y de ahí he tenido la oportunidad de escribir este artículo y gracias al nuevo igual se ha podido leer aquí. Entonces yo creo que es una lucha de día y es importante cada esfuerzo que se haga, ¿no? Eso, Nami, muchas gracias nuevamente por el espacio y por todo el esfuerzo que haces y que igual nos alientas a seguir acá. No, gracias a vos, Jess. Bueno, miren, Jess, que se involucra en lo ambiental, no es que fue solamente con una pancarta, se paró en Bolivia, en La Paz, donde sea, que termine el incendio. No, ella se anotó como brigadista y participó combatiendo el fuego. ¿Se entienden? Entonces, cuando le preguntas, ¿qué es ser feminista, antiespecista? Es eso, eso es en la praxis. Y también creo que una vez me contó otro compañero más del colectivo de Bolivia de que a veces iban a localidades que las personas comen lo que tienen, se comen, si pasa un extraterrestre se lo comen, ¿no? Y tenían la consideración también de darle algo vegetal a la que le ponían el cuerpo, ¿no? Entonces, importante es ponerle el cuerpo a estas ideas. Y volvemos a esto, el marco teórico es la hoja de ruta. Por eso les invito a que eso nunca lo separen y que lo importante sí es ponerle el cuerpo, pero no poner el cuerpo como suicida, como son las líneas hegemónicas clásicas que van con la moralina de que la sociedad va a cambiar individualmente. Y la sociedad no funciona así, está toda interconectada. Entonces, eso es enriquecedor y que el círculo también lo que hace es poder hablar
con las personas que estamos muy afín en toda Latinoamérica. No conozco otro grupo en este momento de donde participe gente de casi todos los países. Ecuador, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Venezuela, México, Uruguay, Chile. Eso no sucede. Bueno, ese es un mérito que tenemos también. Agradecer eso y construirlo y mantenerlo es parte de cada cual. Vuelvo a esto. Llega un momento donde se van a cansar de, o no sé si la palabra cansar, de solamente decir, sino hacer y después replicar eso. Entonces van a buscar la estrategia de cómo replicar. Si yo estoy en un pueblo chiquito, son 150 personas, bueno, tengo que buscar la estrategia en ese lugar, cómo llegar y vincular. Yo vivo en una urbe gigante, voy a tener otra estrategia y cómo hablar hacia otro lugar. Eso también, para eso nos sirve la hoja de ruta. Sí, Gastón. Bueno, nada, también agradecer por el espacio, por las lecturas. La verdad que yo también arranqué este año y me sirvió muchísimo para aclarar las ideas, para bajar un poco, porque siento que venía en una que probablemente iba a banquinear, porque era como que me empecé a, o sea, no sé si alguna vez ya lo conté, pero yo hace muchos años que no consumo animales ni derivados, pero por ejemplo, no sé, hasta hace 2 años tocaba candombe yo, por ejemplo, alguien acá habló de una banda recién de candombe, yo tocaba candombe. Entonces, bueno, fue como ver varias cosas que seguía haciendo que no tenían nada que ver, y eso, bueno, fue gracias a este espacio también. Lo mismo para los debates con amigos, o sea, poder tener estos materiales, nuevos conceptos, nuevas ideas, sirve a la hora de tener en claro qué es lo que queremos decir y cómo. Y me parece que lugares como estos lo que hacen es ampliar un poco el lente. Y en contraposición, no sé, los influencers veganos de turno lo que hacen es achicar el foco, es como que cada vez se achica más y cada vez, no sé, ponen más al frente a los animales y te van a venir con su discurso y no van a contemplar todo el resto que es lo que intentamos contemplar acá. Bueno, no sé si se entendió. Después, no sé quién dijo también que se había cuestionado el concepto de liberación animal. ¿Por qué? O si alguien puede decir rápido que por una cuestión como que, como una cuestión antropocéntrica de que nosotros los liberamos, o cuál sería la crítica a esa frase. Pregunto porque estoy arrancando con el activismo y la estoy usando esa frase, entonces, nada, estaría bueno saber si hubo alguna crítica, de qué lado viene y eso, o sea, tomarla. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Y gracias, Nahue, por este espacio. Oh, gracias a vos también estás haciendo bastantes aportes. Vamos a empezar a trabajar también en la página web y más cosas que para ir concretizando más cosas y más herramientas y más materiales que eso se traslada a más responsabilidades. Sépanlo eso. La construcción conlleva más responsabilidad y sostener es eso, ¿no? Entonces es importante eso, y importante siempre esa comunicación para poder sostener y así generar. Entonces cada aporte lleva una responsabilidad y eso te ayuda a crecer y pensar también en el activismo a largo plazo, que por ahí en otros países se activa y Argentina nunca lo había tenido en cuenta, todo porque se toma esta idea occidental, colonizada, de ciertos grupos, cómo hacen el activismo, y bueno, estamos desandando eso y empezando también en poner agenda los activismos a largo plazo y también las críticas y los debates y los temas de agenda que ponemos nosotros. El círculo tiene su propia agenda también, más allá de lo que sucede internacionalmente, de los debates a veces interesantes, a veces que son pérdida de tiempo, de lo que sucede en las redes que terminan en nada. Por eso es importante también el sentido crítico. Breve sobre lo de liberación animal, está liberación animal, el eslogan famoso, liberación animal, que creó Peter Singer, pionero, y liberación humana, ¿no? Él lo analiza muy bien ahí. Y después está la de Steven Best, que es liberación animal total, donde habla de esto también, de la conciencia con la tierra. Estos conceptos son liberacionistas. Eso es lo que sucede. En el sentido materialista histórico, lo que buscamos es el fin de la explotación animal y cambiar todo un sistema. Entonces, en un principio, levantar la bandera de liberación animal parece como algo muy bueno, pero tiene como una cierta trampa en el sentido, si caemos en el liberacionismo. Pensar el liberacionismo, primero, ¿no? Como camino, está asociado esto a la dirección de las personas dentro de un modelo, cambiando hábitos.
porque liberamos los animales, ¿no? Pero ¿qué animales? Y nosotros también, y nosotros somos animales. No está esta idea todavía de, por eso dice animal, liberación humana. Y a veces se confunde pensando que se quiere primero la liberación animal con la humana y son dos liberaciones diferentes en el caso de la liberación. Y tampoco significa que queremos primero la humana para poder conseguir el animal, no. Entonces a veces se entra como en un círculo que no te lleva a ningún lado. Luego se trajo esta nueva liberación animal total, liberación de todos los animales, el planeta libre, no sé qué, pero esa idea tiene un arraigo colonial, porque está pensado con la mirada occidental de las personas que crearon marcos teóricos en territorios ocupados. Con esto lo van a entender bien. Acabo de traducir y compartir el texto de Billy Ray Balcour, que es un teórico vegano, queer, de un indígena, y dicen, hablan de liberación animal total, pero no lo dicen las comunidades que vienen resistiendo en los territorios. ¿De qué totalidad están hablando? La que vos puedas decidir en mi territorio caminar y decir, este lugar es libre, ¿no? Entonces a veces la idea de libertad parece que está asociada a liberación y no es lo mismo que terminar con todo tipo de explotación. Entonces puede sonar lindo a veces liberación animal y humana o liberación total. Si bien adherimos, decimos, sí, queremos que los animales sean libres, pero no tiene un trasfondo político, porque para que los animales sean libres, primero tienen que ser considerados, o primero en realidad tienen que dejar de ser explotados y dejar de ser considerados cosas. Entonces, y eso nos lleva al debate de la propiedad, porque los animales son propiedad, y el debate de la propiedad nos lleva a hablar de capitalismo. Entonces, aboliendo el capitalismo, podemos abolir el especismo. Si solo vamos por la liberación animal dentro de un modelo capitalista, lo que podemos llegar a hacer solamente es un círculo adentro de un ámbito de consumo y no hay una liberación animal, y mucho menos una liberación humana, porque somos explotados y explotadas diariamente para poder vivir. Y la explotación de los animales está exponencialmente conectada con la explotación de los humanos. Entonces, puede sonar lindo, esto es mucho más profundo. Si quieren, vuelvan a leer, yo se lo paso. Lo que dice Steven Bess, lo que dice Marco Maurizi sobre el concepto de liberación animal. Y el liberacionismo lo utiliza mucho el abolicionismo de Gary Francione, ¿no? Ellos que se consideran abolicionistas, que se robaron la idea del abolicionismo moral, conservador, liberal, son los que utilizan ese eslogan liberación animal, pero adentro de un marco capitalista. Es una liberación animal para el que pueda tener el acceso a la liberación animal. Entonces, lo que sí queremos nosotros y nosotras es el fin de la explotación animal. Eso sería lo más acertado políticamente. Terminar con la explotación animal es terminar con el capitalismo, porque están juntos, especismo, capitalismo, porque los animales son propiedades, son cosas. Y no hay ningún otro movimiento que critique eso. Fíjense que habla, ¿no? Que se deje de consumir animales, ¿no? El antiespecismo clásico, hegemónico, liberal, dice, deja de consumir, ¿no? Nada más. Nos llaman a la organización a cuestionar el sistema de propiedad. Entonces, lo que hace el estudio crítico de animales, lo que hace el antiespecismo político, es ir al origen del problema, que es la explotación animal, y entender cómo se generó el especismo. Ese sería como nuestro primer punto para definirnos como antiespecistas. Si solamente caemos en el marco liberal, moral, del pensamiento, decir que es una discriminación moral, nos queda corto porque el especismo primero actúa más rápido sobre los cuerpos que sobre el pensamiento. Un animal primeramente es encerrado en una jaula, en un zoológico, o para comercializar, y luego va a ser asesinado y va a llevarse a una mesa. Termina en un concepto que es carne y lo que era un cuerpo que antes era un animal. Pero primeramente el especismo actúa sobre los cuerpos. Entonces, no puede haber liberación animal dentro del capitalismo, ¿se entiende? Es como eso que estuvimos debatiendo por arriba, si hay consumo ético dentro del capitalismo, ¿no? Nos lleva a esos lugares. Son más profundos y van a llevar más tiempo por ahí de aceptarlos, porque todo el tiempo se dice liberación animal y humana, que sí, que no es cerrado pedir eso, pero no es justamente nuestro lugar hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir en esta politización de los demás animales.
Incluso esto, hablamos de los demás animales, ya no decimos animal humano, no humano, porque eso también es un debate de abolicionistas versus de la política de ciudadanía, ¿no? Que trae Donaldson, ¿no? Si hay que reconocerles o hay que abolirles en este sentido. No sé si se entendió. Buenísimo. Si no lo leyeron, les voy a dejar de nuevo el texto y lean de Billy Ray Bercourt, su Cuerpos Animales, Sujetos Coloniales, donde incluso hace una crítica profunda a cómo se maneja la interseccionalidad, la colonialidad, muy interesante. Lo de Steven Best, de Marco Maurizi, lean igual todo, siempre. Yo no nací con un libro de Joy Butler debajo del brazo, lo fui aprendiendo después, así con cada cosa, ¿no? Pero bueno, eso es por hoy. La idea de, por lo menos este último cuatrimestre, ver esta idea de los antiespecismos, transfeministas, feministas, y cómo se vinculan con la alimentación, el rol del patriarcado, el rol del capitalismo, de los capacitismos, cuánto nos falta para entenderlo en lo socioambiental, ¿no? Porque vieron que leímos uno que era un proyecto de ley, uno que hablaba sobre la soberanía alimentaria, otro que hablaba sobre una cartografía del consumo de carne, este que hablaba de cómo son los antiespecismos ecofeministas, ¿no? Dedicarle eso es un trabajo de toda persona que realmente quiera ser activista. Por ahí, si me dejan dejar un consejo, la mejor definición en este momento es considerarse activista, que es todo esto, ¿no? Y todo lo demás que estuvieron hablando, del feminismo, antiespecismo también, pero considerarse activista es una acción muy noble y muy transformadora para toda la sociedad, ¿no? Más en una sociedad tan dualista. Así que bueno, por mi parte, les agradezco un montón. Va a haber otras actividades, obviamente, lo vamos a ir anunciando y hay otros proyectos y otras cosas para hacer. Después les voy a ir comentando para que puedan hacer y filmar y editar. Bueno, y todos los materiales que estuvimos leyendo, también los resúmenes, compartirlo. Ya voy a subir el balance. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, Evelyn. Yo quería más una invitación, digamos. En un momento se consultó en el grupo de WhatsApp que estamos, quienes podíamos participar, ya sea colaborando en las redes, en YouTube, en el radio podcast. Y a mí me tocó trabajar con Max y otra de las chicas en el radio podcast, 2 o 3 episodios. Y eso estuvo buenísimo porque profundizás por ahí, agarrás 2 textos y los profundizás y es estudiar prácticamente, así que como que invito a eso, a la participación y la colaboración en el círculo, que bueno, así como lo construimos desde acá de las lecturas, también hay como otros formatos. Eso, nada más. Dale, sí, gracias. Quedan 8 nuevos capítulos más. Están invitadas a sumarse, a participar. Si ninguno lo hizo todavía, ninguna, nos preguntes, le ayudamos cómo hacerlo. Y está el canal de YouTube, nos vamos subiendo. Estamos replicándonos en Radio Vegan, que es una radio que sube muchos programas de radio y podcast en internet. Vamos a tener nuestra página web. Bueno, de a poquito vamos a ir. También está el proyecto que yo estoy empezando a escribir de un manual, uno básico, tal vez uno más avanzado. Tener más herramientas y bueno, está todo ahí. Sí, Ana María. Ah, bueno, te estaba saludando. Y eso, ¿no? Ahora después les voy a escribir, lo voy a comentar para una actividad que se va a hacer en diciembre que nos pidieron participar. Yo dije que sí, para presentar un taller y estoy viendo la forma de incluirles con algún video o algo general de todos los países. Después les voy a explicar bien para bueno, contar un poco del trabajo que estamos haciendo en una actividad que se va a hacer presencial. Así que bueno, les vuelvo a agradecer a todas las que están acá, a los que ya participaron en diferentes momentos del ciclo de esta lectura. Y ahora nos queda noviembre y diciembre, va a haber otras actividades dentro de lo que se pueda. Y por favor, siempre escriban, pregunten. Vuelvo a dejar en el grupo de WhatsApp que no esté este material, léanlo, que es mega interesante. Y ahí son aportes, ¿no? Releer algunas cosas también nos ayuda a hacer un trabajito. Así que un abrazo y que descansen, que les vaya bien. Chao, hasta la próxima.
Chao, muchas gracias.